Que la paz sea con todos ustedes, la paz de Jesucristo, paz a vosotros. Vamos a ver el tema acerca del Evangelio de Jesucristo. Como todos ustedes saben, el Nuevo Testamento está compuesto de 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, el Evangelio según San Juan, y todas las epístolas que contiene el Nuevo Pacto pues hablan del Evangelio de Jesucristo. Y todos sabemos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo quiere decir pues las buenas nuevas del reino que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel en un inicio y después para los gentiles. Esas las buenas nuevas de salvación, de redención, las buenas nuevas del perdón de Dios hacia su pueblo, porque sabemos que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda tenga acceso a la vida eterna. O sea, nos ha dado a su Hijo para que conozcamos estas buenas nuevas que nos anunció su Hijo. Hoy vamos a hablar estrictamente acerca de los diferentes nombres como Jesucristo nos los reveló por el Espíritu que tiene el Evangelio. Para esto es muy importante para ubicarnos. Nos va a ayudar de una manera muy buena y nos va a servir para aumentar nuestra fe, reafirmar nuestra fe en el Hijo de Dios. Para esto vamos a utilizar una Biblia online que está en internet, que se llama bibliatodo.com. Vamos a utilizar la Biblia de Reina Valera de 1862, la antigua versión. Esta dirección web pues tiene aproximadamente unas 40 versiones. Cuando sea necesario pues las vamos a consultar también, pero para el caso de nuestro estudio, pues nos vamos a basar en la Reina Valera 1862. Pues bien, vamos a empezar en el libro del Evangelio según San Marcos. Aquí está, en el capítulo 1 del versículo 1, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Noten bien que el apóstol Marcos, que sabemos que era del pueblo judío y que obedeció el llamamiento del Hijo de Dios para que se arrepintiera y convirtiera a la doctrina de Jesucristo, al Evangelio de Jesucristo. Por eso encontramos a Marcos escribiendo así: principio del Evangelio. Noten bien, este Evangelio dice que es de quién, de Jesucristo, ¿sí? No es de ningún hombre, como lo decía Pablo, ni por hombres. Este Evangelio, es más, ni siquiera lo inventó Jesucristo, ni viene de la idea de Jesucristo, sino que Dios se lo mandó, su Padre se lo mandó que hablara acerca de este Evangelio. Luego entonces el Hijo de Dios lo hizo suyo
y se lo da a conocer a los apóstoles, uno de ellos Marcos, Mateo, Juan, Santiago, San Pablo, etc. Estoy puntualizando esto porque en ese tiempo en el que estamos viviendo, pues ya hay muchos evangelios. Entonces, el evangelio nada más es uno, y el evangelio es nada más de Jesucristo. Y lo único que tenemos que hacer, pues, es someternos a la mente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como piensa el Padre, como piensa el Hijo, así piensa el Espíritu Santo. Es el que nos está guiando ahorita en estos momentos. Entonces, estas buenas nuevas, ¿de quién? Pues de Jesucristo, pues obviamente, ¿sí? Porque Él es el autor, ese es el autor, es el ejecutor más bien, porque el autor intelectual sabemos que es su Padre. ¿Y sabemos cómo lo ejecutó? Vamos a continuar conociendo acerca de este evangelio. Como les decía hace un momento, que este evangelio pues no es traído por ningún hombre. Y aquí esto es bien importante, porque si nosotros fielmente nos sometemos exactamente en cada palabra, en cada tilde, en cada coma de lo que habló Jesucristo, pues vamos a prosperar, y de esa manera pues nos estamos incorporando a la fe del Hijo de Dios, a la fe que tenía San Marcos, a la fe que tenía San Pablo, a la fe que tenía Mateo, a la fe que tenían los apóstoles, y a la fe que tenían los 144,000 que creyeron en Jesucristo, porque para ellos fue el evangelio primeramente. Por eso Pablo decía en alguna epístola de Romanos que el evangelio es potencia de Dios, primeramente al judío, después al griego, o sea, a los gentiles. No nos permitimos ver los versículos de lo que nosotros estamos hablando para abreviar. Vamos a ver nada más lo indispensable, porque ustedes saben que el tiempo se va, pero rápido. Entonces, el evangelio de Jesucristo, ¿por qué es importante puntualizarlo? Porque acuérdense lo que decía San Pablo allá en el libro de Gálatas, o la epístola escrita por el apóstol San Pablo a los Gálatas. Nos vamos a los Gálatas, en el capítulo, nuevamente, el capítulo 1. Le damos clic y nos envía al versículo 1. Pongan atención, y dicen: Pablo, apóstol. La palabra apóstol hay que recordar que quiere decir enviado, y sabemos que quien envía y quien le revela la doctrina de Jesucristo al apóstol San Pablo, pues fue el mismo Jesucristo. Entonces, por eso Pablo decía: Pablo, apóstol, dice, no de los hombres. Correctamente. ¿Ven la importancia? ¿Por qué es importante someterse totalmente a la mente de Cristo y la mente del Padre? Porque corremos el peligro de adulterar las palabras de Dios. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar cuando nosotros nos desviamos de la mente de Dios? Pues, ¿qué va a pasar? Pues que ese evangelio, que es una doctrina, pues va a venir a ser una doctrina de demonios o de hombres. Sabemos que la palabra, que el demonio es totalmente opositor a la mente de Dios, a la mente de Jesucristo. Están totalmente opuestos. De ahí su palabra, de ahí ese significado. Entonces Pablo claramente decía:
Así es que cuando nosotros prediquemos como obreros o como discípulos del Señor, pues tenemos que apegar fielmente a lo que está escrito. Dice Pablo, apóstol no de los hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, como les decía. Este evangelio, el Padre se lo da al Hijo y le da mandamiento de lo que ha de decir y de lo que ha de hablar. Y luego termina el versículo 1, que le levantó de entre los muertos. ¿Sí? Y él sigue hablando. No vamos a ver todo el capítulo 1, nada más lo relativo al tema al punto que tomamos de San Marcos. Y dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y viene la salutación, gracias a vosotros, y paz de Dios del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Después en el versículo 5 nos dice, al cual sea gloria por siglos de siglos. Amén. Y vemos que el apóstol San Pablo sigue hablando del evangelio. Dice, no hay otro evangelio. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan presto os hayáis pasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y continúa en el versículo 7. Dice, el cual no es otro, sino que hay algunos que os inquietan, más bien que lo estaban malinterpretando, que sabemos que el evangelio ahí está y está escrito, y nada más es uno, y no es otro, ni hay muchos. Lo que estaba pasando aquí es que muchos lo estaban malinterpretando. Por eso él les decía, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el versículo 8 dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, que dice, pues sea maldito. ¿Eh? ¿Se dan cuenta lo que les decía al principio? Cuando no tenemos cuidado y no somos cuidadosos de que este evangelio venga de la mente del Padre y del Hijo, y no somos cuidadosos en guardar sus mandamientos, pues lo que va a pasar es que vamos a alimentarnos de algo adulterado, y eso algo adulterado no nos va a nutrir, ni nos va a regenerar, ni nos va a restaurar, y mucho menos a libertar de la muerte, a libertar de las enfermedades, a libertar de todo lo que le aqueja al hombre. Entonces, ya en el versículo 9 dice así, como antes hemos dicho, así ahora tomamos a decir otra vez, si alguien os anunciare otro evangelio que habéis recibido, sea maldito.
Dice en el versículo 10, porque se pregunta él mismo, ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O procuro agradar a los hombres? Porque si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice en el versículo 11, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido anunciado por mí no es según hombre. 12, lo recalca, porque ni lo recibí de hombre. Y así ese hombre puede ser el presidente de la república, puede ser un rey, puede ser el mismo sacerdote Aarón, el sumo sacerdote, puede ser el sumo pontífice, puede ser un director muy poderoso en el mundo empresarial, en el mundo industrial, en el mundo intelectual, reconocido. Dice que él no lo recibió de ningún hombre, ni tampoco fue enseñado de ningún hombre, claro está, sino por revelación de Jesucristo. Así es que así nos está hablando el apóstol San Pablo. Y todo esto está acorde con lo que hablaron los profetas acerca de este evangelio que iba a ser anunciado primeramente al judío y después al griego, porque la promesa de salvación es para los judíos y después para los griegos, es para la congregación judía y después para los gentiles. Así es que lo único que tenemos que hacer nosotros como gentiles es incorporarnos a la fe de ese evangelio que le fue entregado al pueblo judío, ¿sí? A esa parte del Israel que le creyó al Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, como sabemos que este evangelio ya estaba anunciado por los profetas, y lo vamos a ver aquí en el profeta Isaías, para que vamos a entender la misión que iba a tener Jesucristo a la hora de enseñar y de predicar este evangelio. Para esto nos vamos con el profeta Isaías, y que claramente todos sabemos que el profeta Isaías pues era judío, era un profeta que siempre le habló a los judíos. Dice así. Entonces lo estamos buscando, aquí está. Dice el profeta Isaías en el capítulo 61, del versículo 1 hasta el 3, el 4 por ahí exactamente. Dice así, pongan atención en el título que pone el traductor, dice: buenas nuevas de salvación. ¿Para quién? Para Sión. Es un monte, y ese monte ¿dónde se encuentra? Pues en Israel. Dice así, versículo 1: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Envióme a predicar a los abatidos, a atar
las llagas de los quebrantados, o a vendar, quiere decir las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Claro está, en el pecado, a publicar esa libertad de los que están encerrados y están haciendo siempre lo malo, y a los presos, dice, a los que están presos en esa maldad, abertura de la cárcel, que después pues es como una cárcel en la que estaba Israel. Si Israel estaba así, pues las naciones después todas pues están así. Entonces hay la necesidad de que todas las naciones conozcan este evangelio. Nos sigue diciendo a publicar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Sí? Día de venganza porque Israel tuvo muchos enemigos y que fueron vejados también, fueron maltratados, y su cuidador y su libertador pues es Dios. Entonces, observen bien en el versículo 1, aquí vamos a encontrar de hecho el contenido del evangelio, la esencia que contenía o que contiene la doctrina de Jesucristo y que se manifiesta a través de estas buenas de salvación. Dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, o Yahweh, o el Eterno, como ustedes quieran ver que es mejor. Sabemos que es mejor el Eterno. Dice: porque me ungió Jehová, envióme a predicar a los abatidos. En otras versiones dice: buenas nuevas a los abatidos. Porque de tal manera, como les vuelvo a repetir, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Sabemos que el hombre, por sus concupiscencias, el hombre por el desconocimiento de la ley, el hombre por el desconocimiento de su maldad, de su pecado, el hombre también por la debilidad de su pensamiento, para no llevar una vida desordenada, se encontraba así abatido, ¿sí? Y entonces la misión de Jesucristo es venir a vendar esas llagas de los quebrantados de corazón. Aquí dice: atar las llagas de los quebrantados de corazón. Pero ¿quiénes son los quebrantados de corazón? Son aquellos que han perdido, que por alguna razón perdieron sus bienes y se encuentran en abatimiento, que por alguna razón su esposa lo abandonó, o su esposo, o sus hijos se rebelaron contra él, y se encuentran en esas condiciones, o porque se apartaron de Dios. Más bien se encuentran así todos los gentiles también, el mismo pueblo judío. Había muchos enfermos. Israel estaba desunido, estaba dividido, y viene Cristo de esa manera a unirlos. Y esa es la esencia del evangelio: a sanar las llagas de los que sufren quebranto, de los que viven en sufrimiento. ¿Quién ha perdido a sus seres queridos? Dos, a todos de una sola vez, en algún percance. Esa persona vive en quebranto de su corazón. A los jóvenes que no pudieron entrar a la universidad,
que no pudieron pasar los exámenes se encuentran quebrantados de corazón. Para ellos fue enviado el Hijo de Dios. Y esa era la misión y el contenido y la esencia del Evangelio, que es según conforme a la piedad. Y ahí vamos a encontrar, hermanos, la observancia, hermanos, de la ley de Moisés. Ahí vamos a encontrar la guarda de la ley de Moisés, porque el que amó al prójimo, nos dice Pablo, guardó toda la ley. Así que por un mandamiento, por la debilidad de nuestra carne, podemos transgredir, pero también por un mandamiento podemos guardar, ¿sí? Así es que Él viene a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, ¿sí? A publicar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Qué pasa cuando el hijo vuelve al hogar arrepentido? ¿Qué pasa cuando vuelve la esposa al seno del hogar? El esposo vuelve arrepentido al seno del hogar. Cuando el hombre se convierte totalmente a Dios, ¿qué pasa? Pues que hay un manto de alegría en lugar de ese espíritu angustiado. Cuando el hombre se arrepiente en medio de ese quebrantamiento, ¿qué pasa? Que hay un manto de alegría y serán llamados, dice, árboles de justicia, plantación de Jehová para glorificarme. Y entonces dice, y edificarán los desiertos antiguos. ¿Por qué? Porque llevarán ese evangelio de salvación y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. De aquí, ¿de quién estamos hablando? Del Israel que se apartó de Dios y quedó asolado de muchas generaciones. Fue asolado por los babilonios, por el imperio romano, por el imperio de Grecia y por otra nación poderosa, ¿sí? Por eso este evangelio era primeramente para el pueblo judío. Y dice, y estarán extranjeros, y aquí habla de los gentiles, y apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñeros, porque también a los gentiles se les llamó al arrepentimiento, y una vez que se les llamó, se incorporaron, hermanos, a la congregación del Israel de Dios, para llevar estas buenas nuevas de salvación. Vamos a ver otra versión. Aquí es importante, vamos a ver otra versión para que la podamos ver más, interpretar un poco mejor. ¿Sí? Aquí está la Biblia del Nácar Colunga. Vamos a ver esto. Dice en el versículo 1, dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, pues Yahvé me ha ungido, me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos y sanar a los quebrantados de corazón, y para anunciar la libertad de los cautivos y la liberación de los encarcelados, para publicar el año de gracia de Yahvé. Y aquí lo explica un poco mejor, dice para publicar ese año de gracia, de perdón, ese año de reconciliación, ese año de la unificación de las familias,
de las naciones, de las iglesias. Este llamamiento es para todas las iglesias también, y que estemos unidas en una misma fe, todos unidos en un mismo corazón, en un mismo Dios, en un mismo Señor, en un mismo Espíritu. Pero, ¿qué es lo que requerimos? La humildad y la mansedumbre, humillación para todos, proceder a recogernos en esta amnistía nacional, universal, del año de la gracia del Todopoderoso. ¿Sí? Dice, y un día de venganza de nuestro Dios para consolar todos los tristes. ¿Sí? Porque cómo se encuentra en su abatimiento el hombre, los tristes, ¿verdad? Como decía Santiago, el que esté triste, pues haga oración. Dice, y dar a los afligidos de Sión, en vez de ceniza, una corona, el óleo de gozo en vez de luto, alabanza, dice, en vez de espíritu abatido, se les llamará terebintos de justicia, plantación de Yahvé para su gloria. ¿Sí? Ellos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos del pasado, restaurarán las ciudades asoladas, los escombros de muchas generaciones. ¿Sí? Así es. Esa era la misión. Luego entonces este evangelio se le conoce también como el evangelio de la restauración, ¿sí? El evangelio de la regeneración del hombre, de las naciones. El evangelio de la regeneración de un hombre nuevo, para que dé paso a la formación de un hombre nuevo, de un espíritu nuevo, ¿sí? De la necesidad de ese hombre político, un hombre nuevo, de esa conversión de esos hombres que guían a las naciones a que se conviertan al Todopoderoso, a este evangelio de la salud. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en lugar de ese espíritu angustiado que algún día lleguen a tener, sea de un espíritu alegre por la liberación de su encarcelamiento. ¿Sí? Por eso, ya vamos a ir terminando, por eso en esta primera parte de este evangelio, por eso vamos a ver Isaías, vamos a ver nuevamente el profeta Isaías, pero en su capítulo 49, del versículo 6. Dijo, ligera cosa es para mí que seas tú mi siervo, para restablecer. Aquí está hablando de Jesucristo. Por este evangelio es de Jesucristo. No lo puede tomar ningún hombre como suyo, ni debe atentar, oponerse a este evangelio de Cristo, porque se va a acarrear maldición. ¿Sí? Ni acarrear de las ideas de ningún hombre. ¿Sí? Dice, para que seas mi siervo, para restablecer las tribus de ¿qué? De Jacob, y reconducir a los salvados de Israel. ¿Sí? Yo te he puesto por luz de las naciones, para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Noten bien que Él viene a restablecer y restaurar, a salvar a las tribus de Jacob. ¿Cuántos creyeron en Él? Pues fueron los 144,000 que están escritos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, en el capítulo 14. ¿Sí? Así dice Yahvé, versículo 7, el Redentor de Israel, su santo, al menospreciado de alma, el abominado de las naciones, al esclavizado por los soberanos. Dice, reyes verán y se levantarán príncipes, se posternarán a causa de Yahvé, que es fiel el Santo de Israel que te ha elegido. ¿Sí? Así es que
Así es que después, ustedes notan aquí en el título, dice, en el subtítulo dice, Dios promete restaurar a Sion a través de este evangelio de restauración, de la salvación, que viene anunciando Marcos, principio del evangelio de Jesucristo, es de Jesucristo. A él se le dio el encargo de decir lo que había de decir, lo que había de hablar. Claramente dice en el versículo 8, así habla Yahvé, al tiempo de la gracia te escucharé, el día de la salvación vendré en tu ayuda y te formaré y te pondré, le está diciendo al Hijo de Dios, por alianza del pueblo, por pacto del pueblo, para restablecer al país, para repartir las heredades devastadas. Ahí está. Esa era la misión del Hijo de Dios y ya lo encontramos. Por eso toda esta doctrina en el nuevo pacto es una doctrina de ¿qué? De restauración, de salvación, de gracia. Así es que aquí nos quedamos en esta primera parte. Que el Espíritu de Dios sea con todos ustedes, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros.